En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con Marcelo Millas y Laura Cruz. ¿Quiénes son Marcelo y Laura? Juan Pablo Silva. Bueno, ellos son los socios, son los fundadores de el grupo Santa Blanca. Casablanca. Santa Blanca, La Viña. Sí, ya. Del grupo Santa Blanca. Vamos a hablar de dentista, pero no quiero que se asusten porque vamos a hacerlo de una manera apasionada. Vamos a contar una historia de emprendimiento, de clínicas móviles, de odontología infantil y muchas otras cosas. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme. Oye, ustedes los dos además son dentistas. Sí. Ya. ¿Cómo llegan a pasar de la consulta en el fondo a ser empresarios, emprendedores? Cuéntenos toda esa historia. Bueno, parte literalmente de eso. O sea, nosotros cuando salimos de la universidad con otros dos socios que no están aquí con nosotros, partimos con la idea primero de hacer nuestra propia clínica como un emprendimiento natural. Los dentistas tienen esa gracia que pueden emprender fácilmente porque abren sus propias oficinas. Y nosotros partimos exactamente igual, pero partimos en la zona sur de Santiago, en la comuna de Huin. El proyecto partió en el año 2011, en el 2012 ya teníamos la clínica abierta. Y siempre con la idea de, ¿por qué partimos en Huin? Porque sabíamos que era una zona que estaba muy desatendida. O sea, en el fondo la gente de Huin viajaba a Santiago a buscar un buen dentista. Entonces ahí vimos una oportunidad. Y también la oferta que había en la zona de las clínicas era más o menos. Entonces era fácil diferenciarse. Entonces nosotros partimos con una clínica con mucho diseño, como con alta tecnología, y llevamos especialistas desde Santiago, por supuesto, a la zona. Y al poco tiempo nos fue súper bien, porque obviamente fuimos a buscar un nicho que estaba, como les dije antes, desatendido. Eso fue en el año 2012. En el año 2013, para el 2014 ya teníamos una segunda clínica en la zona de Linderos, que queda 2 kilómetros al sur de Huin. Y de a poco fuimos como estandarizando una forma de trabajar. O sea, en el fondo fuimos sin querer armando un modelo de negocio que de a poco nos dimos cuenta que podía ser replicable. Entonces había ciertas características que se repetían. O sea, el tipo de dentista que trabajaba con nosotros, la forma como atendíamos, el diseño de las clínicas, que en esa época, año 2012, conseguir cosas de diseño en Santiago era fácil, pero no era algo tan masivo. Después empezaron a entrar los retailers y todo eso. Entonces, claro. Y las clínicas dentales en general nunca se diferenciaban por eso. Todas las clínicas eran iguales, tenían estos asientos como de plástico, ¿cachai? Todos exactamente iguales. Blanco. Claro, entonces... Dental en blanco, muy frío. Era todo lo mismo. Mucho miedo. Muy parecido. Incluso habían pocas cadenas de clínicas en esa época en Chile y eran todas más o menos similares. Entonces nosotros como que tratamos de diferenciarnos por eso y tratamos de que las clínicas fuesen como una consulta particular de un amigo tuyo, pero eso llevado a las ventajas de una cadena. O sea, con financiamiento, con todos los servicios en el mismo lugar, ¿cachai? Con tecnología. Nosotros empezamos a hacer marketing digital desde el año 2012, cuando en esa época... existía Facebook y no sé, pues el manejo de bases de datos y ese tipo de cosas eran como... no estaban como al alcance de todo el mundo, entonces nosotros entramos muy fuerte con el área digital desde el principio y a poco esto hizo que fuésemos como una marca que se diferenció mucho en la zona. Y con la confianza de estas primeras clínicas abrimos en Santiago, nosotros somos de Santiago. ¿Qué año? Esto en el año 2014 ya teníamos nuestra primera clínica en Santiago. Que era una oficina en el Golf. Nos fue bien porque obviamente partimos atendiendo a nuestros conocidos, familia, amigos, y con este mismo modelo que lo trajimos después a Santiago, nos dimos cuenta que también esto cuajaba bien, y más el marketing digital hicimos crecer rápido las clínicas, y después llegamos a una cuarta clínica en Los Dominicos, y ahí para el 18-19 ya teníamos una escala de 4 clínicas funcionando con un modelo de operación que estaba como más o menos validado. Entre medio, en el 2015 nos vino como una locura y empezamos a pensar que, yo tuve la suerte de conocer un modelo de clínicas móviles en Estados Unidos, en San Francisco. Acá en Chile las clínicas móviles en esa época eran ambulancias o tipo Peugeot Partner que le metían un sillón dental adentro y esa era como la oferta. Sí, muy amigables. Muy asociado a, municipalidades, como a salud pública. Entonces no era como algo que una persona estuviese dispuesta a pagar por eso. Siempre estaba asociado como que era gratis eso. Y claro, con este modelo de clínicas móviles dijimos, bueno, traigamos esto, veamos cómo lo hacemos en Chile. Postulamos a un fondo de innovación en Corfo.
nos ganamos el fondo y echamos a andar este proyecto que se llamaba Clínica Nómade, que era el área móvil de nuestras clínicas Santa Blanca, y en un principio estaba pensado para estar en la calle y a través de una aplicación poder agendarse. Llegamos hasta la locura de pensar de ser como una especie de Uber y que lo pudieseis pedir para la casa. Después, con el tiempo, fuimos decantando el modelo de negocio, porque todas estas cuestiones parten desde las ideas, y hoy día Nómade es una red de clínicas móviles y está enfocado fundamentalmente en los trabajadores. O sea, vamos a los lugares de trabajo, a las faenas productivas, a, no sé, convenios con municipalidades y cosas de ese tipo. Entonces, ahí encontramos que es donde más valor genera el modelo. Y en el año 2018 nos conocimos con la Lauri. Nosotros somos de la misma universidad, pero tenemos de generaciones distintas, entonces no nos había Soy tocado. más joven yo, ¿cachai? Efectivamente. Sí, entonces ellos son 3 compañeros de universidad, eran más arriba que yo. Los conocía más por las fiestas que por lo Mateo, hay que decir eso. Bueno, ahí... pero claro, ahí no nos topamos como de compañeros de universidad, pero después nos invitaron a los 2 por separado a hacer una charla como de emprendimiento en odontología. Ya habíamos salido. Tú tenías tu propia clínica. Yo había partido con esto del ratoncito Pérez, independiente. Sí, todo esto que él te contó es un mundo de adultos, sofisticado, de mucha decoración en sus clínicas. Nosotros no sin atendíamos niños. O sea, y más, bien cool. Veíamos niños, pero no era el foco de nuestra propuesta. Sí, en el fondo éramos una clínica de adultos. Claro, porque faltaba ese toque. Pero ahí nosotros no los conocíamos. Yo sí sabía que existía Santa Blanca, que eran 3 dentistas de la universidad, les había ido súper bien, que igual eso es como motivante cuando tú estás dentro de la universidad. Obvio. Entonces, por lo mismo, la universidad misma nos convidó por separado a dar charlas por su emprendimiento. Entonces, que en verdad fue muy divertido, porque así es como logra hacer todas las cosas. Entonces estábamos ahí y ya yo contando el ratoncito Pérez, contando en el fondo cómo nació toda esta idea, que era un poco, nació desde adentro de la universidad, que yo como que no estaba tan conforme con lo que nos enseñaban, porque era todo como poner un implante, sacar una tuerca, poner un material de cerámica. Y yo decía, pero ¿por qué no nos...? Eso es puro daño que hay que reparar. ¿Por qué nadie... Preventivo. No nos enfocamos en una buena experiencia del dentista, que los niños crezcan así, partner de los dentistas, que haya este personaje que los acerque. Ya, yo empecé con eso y los profesores me decían, ya tú nos querías dejar a todos sin pega. Esa es como tu idea. Ya, obvio que no fue tan así. Y en esta charla ahí nos conocimos y terminó la charla y Marcelo se acerca y dice, oye, bueno, ¿y tú cuántas clínicas tenés? Yo, no, en verdad estamos en varias ciudades de Chile, porque yo empecé con un modelo como haciendo atenciones a domicilio. Porque si queríamos vender prevención, hacerlo en la clínica estaba muy poco valorado en ese minuto. Hoy en día la odontopediatría y la parte más de vida sana ha cambiado. Como que la gente está dispuesta a pagar por que te hagan una asesoría, porque te enseñan a lavar los dientes a los niños y todo. En ese minuto, ni una posibilidad. Todas las clínicas era como evaluación gratis. Los niños entraban así como a las clínicas todos colgando, un segundo abre la boca, ándate, todos lloraban. Era un desastre. Entonces ahí nació la idea como de hacer esto en las casas. Entonces ahí partimos haciendo pura odontología a las casas, que obviamente la gente estaba dispuesta a pagarlo, porque era un servicio a domicilio, súper bien armado, con una marca detrás y todo. Y ahí fue como Marcelo dijo, bueno, nosotros estamos como en un proyecto que queremos igual hacer crecer, ¿por qué no conversamos? Porque nosotros, o sea, tú no podés crecer sin nosotros y nosotros no podemos crecer sin ti, porque en verdad nadie va a hacer el área de niños en nuestro lugar. Y yo como, igual. Y ahí conversamos y ¡pum! Sí, y ahí hicieron socio. Claro, el 2019, sí. Después con estas 4 clínicas que ya estaban funcionando, en ese minuto, bueno, yo antes de eso ya había dejado la odontología, la parte clínica, me hice un MBA, programas de finanzas, marketing digital, o sea, me rearmé profesionalmente para poder hacerme cargo del desafío. Mis socios son especialistas en su especialidad respectiva, uno en rehabilitación, que son los que ponen dientes, y en implantología, que son estos cirujanos que instalan como tarugos de titanio dentro del hueso. Por lo tanto, faltaba como una parte formal de administración del negocio. Y ahí yo decidí tomar esa decisión. Dejé la clínica a fines del 2014, 2015. Volví a estudiar y todo. Y con esto, claro, ya para el 2019 yo sabía que lo que nosotros necesitábamos era un socio importante que nos ayudase como a escalar el negocio.
Y después de conocer varias alternativas, llegamos a un grupo en verdad ellos son dueños de un banco de inversiones, no son un fondo de inversión. Es distinto porque los fondos de inversión en general tienen tesis de inversión que son muy rígidas. Por ejemplo, entro, salgo, tengo que salir al 5º año, multiplicar mi X. Ellos son distintos porque son un grupo de socios que tienen un banco de inversiones que se llama Tyndall, y ellos tomaron la decisión... Exactamente. Y tomaron la decisión de confiar en nosotros y empujar el negocio desde una mirada más de largo plazo, no como un fondo de inversión. Pero ellos compraron en el fondo un porcentaje, compraron un porcentaje, porcentaje, hicieron un aumento de capital y hoy día son además, seguimos siendo socios en el fondo y son nuestro apoyo en todo el área de finanzas, corporativas, de estrategia, están en el directorio, ¿cachai? Entonces, para nosotros fue un tremendo complemento porque si bien yo como que profesionalicé mi área de gestión y mi foco va mucho más quizás por el lado comercial, teníamos como una pata coja en ese sentido para poder proyectar el largo plazo de esa manera. Entonces entró Tyndall en el 2019 y empezamos a escalar el negocio fundamentalmente enfocado en regiones. Nosotros partimos abriendo clínica fuera de Santiago. ¿Por qué? Porque sabíamos que en esa época las cadenas de clínica, bueno, estaban las muy grandes, que son estos megaprestadores que se llaman, que tienen, no sé, pues, cientos de clínicas o miles de sillones dentales, y nosotros éramos una escala más chiquitita, y los que se parecían a nosotros todavía estaban solo en Santiago. Entonces, en algún minuto ellos iban a querer salir fuera de Santiago, y habían ciertas ubicaciones que nosotros teníamos que tomar antes, porque obviamente los mercados en regiones son más chicos. Que madurarlo. Y íbamos a tener el tiempo de madurarlo y estar más firmes para cuando ellos llegaran a instalarse al lado de nosotros, porque naturalmente esto es así. Entonces nos fuimos, por ejemplo, a Concón, a Puerto Varas, ¿cachai? Ciertas ciudades que no eran tampoco target de estas grandes cadenas. Y hoy día, no sé, pues ya llevamos hartos años ahí, ya estamos mucho más consolidados. Entonces nuestra estrategia partió por querer crecer en regiones, pero sabíamos que para ir a montarnos en regiones con un modelo como el nuestro, necesitábamos llegar a las familias nuevas. Porque es muy difícil llegar a regiones a sacarle pacientes al dentista que lleva, no sé, eso te iba a decir, porque 30, 40 años trabajando ahí, a los 28 años de mi y vida. que atienda a toda la familia completa, que atienda a la familia entera, que lleva ahí miles de años. Déjame preguntarte eso, porque en región, como la lógica de región es muy distinta a la de Santiago, Sí. ¿cómo se trabaja eso que no sea una cuestión invasiva, que puede ser muy mal recibida al mismo tiempo? Bueno, primero conectándose muy bien como con la comunidad. O sea, nosotros, ponte tú, con las clínicas móviles siempre vamos a hacer temas de acción social, ¿cachai? Apoyamos mucho para conectarnos bien con el entorno, que fue lo que hicimos muy bien en WIN, por ejemplo. Ya. Cuando llegamos a WIN, que nosotros tampoco éramos de la zona, bueno, llegamos y nos conectamos muy bien con la municipalidad, con los grupos que agrupaban los empresarios locales, ¿cachai? Las fundaciones de la zona, porque en el fondo, como dentistas, nosotros igual tenemos un activo, que es que podemos en el fondo ayudar además con lo que hacemos. Y como teníamos las clínicas móviles, en el fondo hacíamos operativos solidarios en toda la zona. Y lo mismo fuimos a hacer a regiones. Y claro, efectivamente, cuando uno llega a regiones, efectivamente te encontráis con ese dentista que lleva miles de años en la zona y plantear un modelo de negocio pensando en que yo voy a ir a quitarle los pacientes a ese dentista. Puede ser, ¿cachai? Pero no es sostenible. Entonces sabíamos que necesitábamos llegar a las familias jóvenes de la zona. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, nosotros no atendemos niños. O sea, esto va a ser un desafío, ¿cachai? Y conocimos a la Lauri y fue como, Lauri, en verdad, tú necesitas lo que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos la escala, el equipo, todo el soporte que tú necesitas para hacer crecer nuestro negocio, y tú tenés todo lo que nosotros necesitamos porque nosotros no somos especialistas en niños y podemos ayudarte a hacer crecer la marca. Hoy día, ¿cuántas? O sea, ya estás Santa Blanca, Nómade y Ratón Pérez, Club Ratón Pérez. ¿Cuántas clínicas o cuántas sillas se mide por silla? No, clínicas. ¿Cuántas clínicas tienen en todo Chile? Tenemos 15 ubicaciones. ¿Ya? ¿Cuánta gente trabaja? Trabajan como 250 personas más los dentistas. Mira. Es que, claro, los asistentes, jefes de clínica. El corporativo, toda la gente. O sea, esos son 250 Claro, personas. más los No, dentistas. son un poco menos, como 230. Ya. Y los dentistas son más o menos lo mismo o más. O sea, trabajan casi 500 personas Claro, en la empresa. Sí, efectivamente. ¿Y cuántas personas atienden al año? Uf, no. ¿O al mes? No, así va a pagar una dimensión del negocio del que estamos hablando. Estamos hablando como, claro, más de 10.000 personas mensuales. Es harto. Ya. Harto. Pero no somos grandes, o sea, Santa Blanca no es una red grande y nosotros tenemos el foco puesto en el servicio y en la diferenciación. Entonces es poco consistente también pensar que nosotros vamos a ser la cadena más grande de Chile
con una propuesta de valor que está enfocada en la diferenciación. Eso no es consistente. Entonces, hoy día nuestro foco está en lograr que los pacientes sientan que atenderse con nosotros es distinto a atenderse en otro lado. Y estamos queriendo volver también al modelo del dentista de cabecera. O sea, en el fondo, menos especialistas pequeños que ven al paciente, porque hoy día está muy de moda que vaya al primero, te hace un presupuesto, después te manda al otro, te manda al otro, te manda al otro, que está bien, porque no todos son especialistas en todo, pero nosotros estamos viendo una forma ahora de acortar ese camino y volver un poco al modelo del dentista de cabecera. O sea, en el fondo que tú sintáis como que estás yendo a una consulta de tu mejor amigo, pero con todas las ventajas de pertenecer a una red, en el fondo. Oye, algo que nos quedó yo creo que medio en el tintero. Usted empezó a decir, se asociaron en el 2019 y Tyndall entró el 2019. Exacto. Y el 2020 llega la pandemia. No, o sea, ese otro capítulo. Ya, hablemos de ese capítulo, porque me imagino Pandemia. que nadie fue al dentista en la pandemia. Es que no creáis. Sí, o no. sea, para nosotros yo creo que fue como un gran desafío, porque efectivamente primero fue un pánico colectivo donde no había tampoco tan claro qué directriz había que seguir. De hecho, como habían comunicado súper de referentes como más privados que un camino a seguir. De hecho, yo creo que nosotros participamos mucho en desarrollar pautas para hacer una atención segura, porque esto es algo totalmente electivo, pero las urgencias dentales seguían pasando. Entonces nosotros, bueno, desde el punto de vista como de los adultos, rápidamente formulamos todos los protocolos lo más seguro posible, sanitario, con mucho estrés, inversión, todo lo que tenía que hacer para hacer todo este protocolo seguro, desde vestirte completamente, y abrimos. Sí, pues. Al tiro, o Nunca sea, dejamos de trabajar. Nunca dejamos de trabajar. Ningún día, sí. Bueno, es que como pertenecemos a la salud, en el fondo, Teníamos- éramos parte de los ¿cómo se llama? De los operadores que podían seguir funcionando sin problema. ¿Cachai? Entonces nosotros teníamos permisos para operar. Pero ¿y en la pandemia también cifras bien o estuvo mucho más bajo? No, al principio fue Bajo. muy difícil, por supuesto que sí, pero con el tiempo se fue reacomodando Pero y imagino pasó que la gente también tenía más tiempo Y más plata. Más tiempo y claro. y había como una nube. Te de hacía algo. el tratamiento que Sí, habéis po. pospuesto durante 3 Claro. años. Claro, Pero- un montón de efectivo circulante en el mercado, producto de los retiros y toda esta cuestión. Entonces, cuando hay plata, lo primero que la gente hace es volver al dentista. Y cuando no hay plata, también es lo primero que se corta, porque es algo que es como de... Es importante, pero es de segunda necesidad. Entonces nos pasó que, claro, en esa época, para la industria odontológica en general, eso fue un boom. O sea, en el fondo, porque, imagínate, gente que realmente sabía que necesitaba hacerse algo muy importante y no tenía los recursos, de repente estaban. Claro. Entonces tú decís, bueno, este es el minuto de poder abordar este problema. Y claro, eso fue una época, como te digo, para toda la industria esto fue como un boom que es difícil que vuelva a suceder, porque toda cosa que sube después Tal baja. cual. Entonces después viene un rebote, efectivamente, de ese boom. Pero nunca dejamos de trabajar, de hecho atendimos durante toda la pandemia. ¿Tú querías decir Sí, algo? sí. Que con los niños pasó algo muy, muy increíble, porque si tú, y ahora que ya eres papá, porque te toca otra fibra, si tú estás en una situación crítica como lo que fue la pandemia, que tenés que pedir un permiso para ir y te duele un poquito un diente, tú decís, ya, lo postergo, me aguanto, me tomo un ibuprofeno, ya. Pero si tu hija está con algo, tú vas a hacer lo posible por resolver ese motivo de consulta, ese dolor de ella. Entonces, en ese tiempo el Ratón Pérez, como creció un poco en Santiago, en el sector como más oriente, yo siento que la pandemia nos sirvió mucho para ser transversales al 100% porque éramos un servicio de urgencia odontopediátrica abierta para toda la comunidad. Entonces, para mí como Ratón Pérez fue como realmente un desafío y un éxito de lo que siempre fue la misión del Ratón Pérez, que es llegar y acercar la odontología pediátrica y amigable a todos los niños. Pero claro, era muy distinto cuando era una atención preventiva de señalar los dientes y cuando era resolver una urgencia, cuando no podíais tener los peluches. ¿Puedo mostrar el peluche? Claro, tenemos un Sí, po. Ya, el peluche, po. Ya, el ratón. Este ratón pandémico no podía estar porque era Claro. un ente contaminador. Patógeno. ¿sabes? Claro, Patógeno. era un Esto vector de era un COVID. vector patógeno. O sea, el ratón, ahí está. Se parece a Juan Es chistoso Pablo. que... No, si tiene algo. Yo también Tiene encuentro. algo, sí. Yo ahora parece más peor. Yo cuando chico tenía las paletas muy, muy grandes. O sea, Oh. y era como mi juego. Era tu Pero juego. se parece harto, fíjate. Sí. Sí. Igual es bonito este ratón. Sí. No, imagínate. Este ratón y Brad Pitt son iguales. Sí. Es No, un el personaje ratón. el ratón Pérez. Sí, pues entonces este personaje no podía participar de la atención, que era como nuestra clave.
pero nosotros nos teníamos que vestir de tapados enteros. Estás ahí en tu mejor momento. Sí. Podría ir al Ratón Pérez, ¿por qué no le hacen un cubo? Sí. No. ¿Te asustó el dentista a ti? No, nada. ¿Y a ti? No, me alata, no asusto. A todo el mundo le da lata. Sí, somos una lata. No, al Sí. dentista. Tampoco. No, mira, si tú baile. hacías el ejercicio, si hay, no sé, este fin de semana un asado con tu amigo y le preguntáis quién fue el dentista, nadie fue el dentista los últimos 6 Nadie meses. les da lata. Se va una vez al año al dentista, ¿no? A nadie le importa el dentista. Es 2 muy triste, pero es veces. 2 verdad. veces. A casi nadie le importa el dentista. Nosotros asumimos que esa es nuestra triste realidad. Sí. Ya, es que hablemos Pero de eso, no, porque pero nos con los quedamos- niños no. Hablemos Espérate. de eso a la vuelta. Tenemos Ya. que ir a la pausa, volvemos Ya. al tiro y seguimos conversando. Está muy Gracias. entretenida esta conversación. Pausa, ya seguimos con ustedes. Más que un pitch, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva te acompañan cada tarde en Más que un pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, para conversar con los emprendedores y sus proyectos. Estamos de regreso. Esto es Más que un pitch, un espacio de Radio Infinita y el DF+, para conversar sobre emprendimientos y proyectos, junto a sus creadores. Estamos de vuelta en Más que un pitch. Hoy día estamos hablando de un tema que me parece que es bien relevante, el dentista. Estamos conversando con Laura Cruz y Marcelo Millas, fundadores del grupo Santa Blanca, y hablando de dentista. Efectivamente. po. Y estábamos hablando antes de la pausa de... Usted es un negocio que, claro, la recurrencia es alta en el sentido de que puede que la persona vaya varias veces al mismo, pero esas varias veces son en 5 años. Claro. O sea, uno va, ¿qué? 1, 2 veces. ¿Cuál es el promedio de la recurrencia de su cliente? No, o sea, en Chile es una vez cada 5 años. Ese es como el promedio entre los que van mucho y los que van poco. Pero nosotros tenemos como más o menos 2 veces al año, es como la recurrencia de nuestros clientes. Sí, los Y, niños. y también. así se logra que sea un negocio rentable y que crezca. Sí. O sea, es importante estar llevando pacientes nuevos a las clínicas todo el tiempo. Eso es muy importante, en el fondo, porque el negocio se sostiene sobre un flujo de clientes nuevos que estén ingresando todo el tiempo. Entonces, Ahora, es ahí donde están los desafíos también. Ya. Si al adulto cuesta llevarlo al dentista, a los niños debe ser más difícil, ¿o no? Depende. Pero, o sea, yo creo que hoy día nosotros hemos logrado que para los niños sea un panorama ir al Ratón Pérez. Porque las clínicas están totalmente habilitadas y estas para ello. Y todo esto que tú veías, como merchandising, Sí, tenemos aquí el libro. Tenemos es tu más libro. que merchandising. Cuida tus dientes con sus fantásticos poderes. Sí. Todos esos son... Es un libro interactivo para crecer libres de caries y sin miedo al dentista. Es un libro interactivo que tiene... ¿Las caries, Sí. ¿Las caries es porque uno no se lava los dientes o eso es mito? O sea, son múltiples factores O lo hay que gente que genéticamente es más afectan. propensa a las Hay caries. gente que es genéticamente más propensa, pero siempre es prevenible al 100% Por lavado de dientes. Sí, con higiene, bajo azúcar y flúor. es lo más importante. Baja Hábitos. azúcar. No, el azúcar es mortal. azúcar es mortal, po. No, el serio? azúcar es mortal. Todo. Y ustedes proponen que el ratón Pérez entonces no deje... Ah, no, pues si el ratón no deja dulces, pues deja... No, pues el ratón Lucas. Sí. deja Lucas. Sí, el Sí. otro día una prima chica me contaba que ahora deja como 5 lucas. No, pero es que la Bueno, inflación, no sé, po. pues, depende Pero en mi tiempo era... Pero se pueden dejar una panorama. harina. de la situación, pero se pueden dejar panoramas, regalos, no Sí, sé. nosotros tenemos una cajita como de la diente suelto que se llama, que es como una puertita que la pintan y viene con un caminito de queso para hacer toda la experiencia ahí del Ratón Pérez. Oye, hemos hablado de crecimiento, en el fondo, buenos momentos. ¿No han tenido momentos duros? Me imagino que sí. No, por supuesto que Cuéntenos sí. de eso. Todo el Por supuesto que sí. O sea, vienen momentos buenos y vienen momentos duros. es Ya, así. hablemos de algún momento duro, qué les pasó, cómo lo solucionaron. Mira, en general, yo te diría que lo más difícil fue después de la pandemia vino como este rebote donde obviamente explota la demanda y después eso se corrige. Y ahí vino un ajuste importante en la industria que obviamente a nosotros nos pegó. Piensa que en el 2019 teníamos 4 clínicas y al final de la pandemia teníamos, no sé, pues, 13, 14. ¿Cachai? Entonces, obviamente hay un estrés producto de esa baja demanda porque además lo que pasa en ese tiempo normalmente es que tú te preparáis para un exceso de Claro. demanda. Entonces,
aumentáis el equipo, aumentáis los recursos. En algún minuto nosotros en la oficina teníamos un montón de gente porque estábamos con una demanda muy, muy alta. Y obviamente eso trajo un estrés de por medio que tuvimos que volver a Achicar. comprimirnos, pero también es un desafío muy positivo porque te enseña a ser más eficiente. Y hoy día yo te diría que estamos en un nivel de eficiencia súper óptimo. Los cargos maduran también porque con menos gente así más cosas, y eso hace que los desafíos para las personas sean, o sea, se logra un crecimiento mucho más rápido en los mismos cargos y para las personas. Y tú veis como personas que de repente tenían ciertos desafíos y que lo enfrentaban de cierta forma, hoy día los veis como muy empoderados en sus decisiones, y hemos visto como todo nuestro equipo también ha ido creciendo en ese sentido. Así que Sí. de toda Y yo creo cosa que- negativa sale algo positivo. Pero también lo más difícil en ese minuto fue traspasar este estrés y comunicarlo bien hacia los más importantes de nuestra organización, que son los dentistas, que están ahí en la primera línea y que muchos de ellos en verdad están 100% enfocados en su práctica clínica, en hacer las cosas bien, que son con los que finalmente mueven esta empresa, son el sello. Y tener que hablar con ellos temas que son delicados, de contarles lo que estamos, cómo estamos, que vamos a apañar, que vamos a pasar esta crisis, que vamos a mejorar, y así fue. Así Y todos se entendieron mucho porque en otros lugares en los que trabajaban nunca nadie conversó con ellos, de un segundo para otro cambiaron muchas condiciones, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Y nosotros en eso tratamos de diferenciarnos mucho, que es en las personas, o sea, de hablar con cada uno de nuestros dentistas, los conocemos a todos, Sí, o pues. sea, no es como estos 200 dentistas los conocemos a todos. Y en esa línea, ¿qué incentivo tiene un dentista? Ya que al principio tú decías que el dentista tiene una de las ventajas que puede emprender súper fácil. ¿Qué incentivo tiene un dentista para trabajar en alguna de sus clínicas o a tener su propia consulta de el doctor Millas o la doctora Cruz, donde probablemente Claro. se lleva mucho más plata? O sea, de partida hay una gran incertidumbre. Hoy día el mercado y la oferta de dentistas en Chile es gigante. Ah, ya. O sea, en Sí, el fondo ¿no? hay muchos dentistas. Así como antes, no sé, pues, los dentistas en el fondo eran muy poquitos, y bastaba con que un dentista pusiese un cartel que decía dentista fuera de su casa, y eso ya era una clínica que funcionaba. Hoy día, o sea, olvídate, nosotros hacemos un nivel Se supone, en alguna parte leí que esfuerzos para era poder- como los países, OCDE promedio debería tener un dentista cada 2.000 Acá es el doble. Acá Sí. tenemos el Aquí doble. tenemos de lo que- 600, o sea, uno cada 600. Claro. Pero el tema es dónde atienden, porque los que atienden el Exacto. servicio público son mucho menos, son como uno cada 3.500. Y además todos quieren estar en Claro, Santiago, 200. nadie se quiere ir a regiones, porque Claro. en regiones sí hay déficit. Entonces te das cuenta que no es tan fácil hoy día para un dentista abrir su clínica y que eso sea sostenible y generar en el fondo un ingreso en el tiempo que más encima sea creciente. Muchos lo logran, pero es difícil. Entonces nosotros en el fondo tenemos un equipo que está dedicado a eso, a generar pacientes nuevos, a mantener las clínicas en un buen estándar, a negociar con los proveedores y tener buenos precios, ¿cachai? En el fondo a asegurarnos de tener un soporte para que los dentistas solo se preocupen de hacer De su trabajar. especialidad. Y en ese sentido creo que hoy día nosotros somos una muy buena opción para los buenos dentistas, y siempre nos buscan. O sea, De hecho, yo creo que Humildemente. ahora la industria odontológica está en una crisis. O sea, sí, Sí, hay de todas maneras. muchos dentistas, muchos también servicios odontológicos. Entonces, algunos de los que emprendieron en su minuto, hoy día igual, porque los dentistas pueden trabajar en distintos lugares en una semana. Puedes tener 5 empleadores, se podría decir. Claro. Entonces, han vuelto a nosotros porque saben que al final tenemos las condiciones para trabajar y hacer el dentista que ellos quieren ser, aunque no sea su consulta privada. Entonces, Perfecto. Claro. porque funcionamos como una consulta privada, o sea, Claro. desde el trato, son los mejores materiales. Ellos van a hacer lo mismo que hacen en su consulta privada en nuestras clínicas. Nosotros compramos lo todo, por ejemplo. Claro. O sea, no, los Les damos dentistas como su no- uniforme. No tienen que traer su maletita con sus cosas, ¿cachai? O sea, en el fondo con nosotros trabajan como si fuese su clínica Y tienen privada. pacientes, que es ¿Tienen? lo más importante. Tienen pacientes y tienen un buen ambiente también laboral. Eso que es muy importante. Sí. De eso nosotros nos preocupamos harto. Como estamos metidos adentro y estamos en la selección de los dentistas, en la selección del equipo, conocemos muy bien cómo operan las clínicas desde adentro. Y eso nos permite tener también como saber que nos estamos diferenciando por eso y que no es algo que está solo en el papel. ¿Qué anécdota, así algo que se acuerden, que hayan contado, llegado a la casa a contar? Tienen que tener alguna anécdota en todos estos años. O sea, anécdotas millones tenemos. Ya, era alguna No sé si tenemos esta emblemática. junta. Cuéntate tú una de, no sé, ustedes tienen que estos 3 socios.
previo? A ver, déjame pensar en alguna que pueda ser como interesante. Bueno, alguna vez, yo durante mucho tiempo participé de otros negocios, o sea, yo siempre supe que no iba a ser dentista. Fui socio de una productora de conciertos de música que se llama Fauna, que todavía existe, de hecho. Y en un minuto un artista venía con un problema odontológico grave. O sea, grave, hasta corríamos el riesgo de que efectivamente ese show no se pudiese hacer. Una banda que se llama The Rapture, que no sé si la conocen. Sí. Bueno, el vocalista venía pero con un dolor así, pero era imposible, o sea, había que solucionarlo. Y nosotros lo resolvimos ese día, así de urgencia, imagínate, se bajó el avión, llegó, fue todos corriendo, lo resolvimos. Y el gallo en la mitad del concierto nos dio las gracias, como que hizo que la gente nos aplaudiese, y esa cuestión quedó grabada y es como parte de las anécdotas que van a quedar para siempre. Así. Qué bueno. Lo logramos salvar y salvamos la gira, porque además esa era la primera fecha en toda Latinoamérica, después iba para otros países, entonces... pero bueno, anécdotas tenemos para contar infinitas. ¿Tú, Laura? O sea, no tan glamurosa, no tan glamurosa. Pero sí me pasaron más anécdotas cuando partimos con el Ratón Pérez, con desconocimiento total de inscripciones de marca y cosas así, que me acuerdo que, o sea, googleando literal, ¿dónde se inscribe una marca? Ya, INAPI. En ese tiempo se iba a INAPI con una carpetita, etcétera. Y ya, bacán, inscribí mi marca con el logo, no sé qué, y sale publicado y la marca se llamaba Laura Cruz, la marca. Y Laura Cruz es un ratón con orejas redondas, dientes blancos, con un escudo, no sé qué. O sea, inscribí, al fondo de la marca, Laura Cruz. ¿Y a nombre de quién? De Ratón Pérez, ¿sabes? Entonces, finalmente, como la marca, que era como lo más importante, se llamó Laura Cruz años. Entonces era como un chascarro de ese tipo y finalmente tuve que ir cambiarlo, pero fue genial cuando salió publicado como marca Laura Cruz. Y yo, ¿pero por qué? Y ahí hicimos ¿Y lograron registrar Ratón Pérez? Porque Sí. por genérico podrían haberte dicho como... Sí, No, Ah. lo que pasa es que asociado al rubro de la salud, sí. Ah, ya. Sí, Sí, ahí lo tenemos. No, los genéricos siempre hay que asociarlos a un rubro en particular y ahí puede ser que Sí, si no hay tope se puede hacer. súper Hoy día la cubierto. marca del Ratoncito Pérez está, cuando se usa asociado a odontología, la tenemos nosotros. Ya. ¿Usted, el plan es seguir creciendo? Porque esto parece ser un modelo de private equity, pero de manual. O sea, que te compra un fondo tipo Tyndall o no sé. Y... Porque no son un fondo. O bueno, claro, pero un banco de inversiones. Sí, claro, sí. Y Administra le mete plata, pero al final esto lo que va a necesitar es capital para Sí. tener más locaciones. Sí, efectivamente. ¿Cuál es como el roadmap de aquí a 5 años? Mira, la primera etapa de este roadmap es terminar de madurar todas las ubicaciones que hemos abierto en los últimos años. O sea, en los últimos 5 años hemos crecido por 3, entonces, o por 4. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que estamos muy en vías de terminar esa primera etapa. Estamos abriendo ahora una clínica nueva en Valdivia, de hecho. Así que aprovechamos de también mandarle saludos a la doctora Alejandra Riesco, que es nuestro partner ahí en la zona, que es una ortodoncista que lleva un montón de años trabajando en Valdivia, muy bien posicionada, con un equipo así top. Y nosotros vamos a llegar ahora a ponerle todo el soporte que ella necesita para que sea el Santa Blanca Valdivia en el fondo y de esa manera como poner un pie allá. Pero la verdad es que hoy día estamos pensando muy bien las ubicaciones que queremos tomar. Vamos a tomar posición fuerte en Santiago, en la región metropolitana, porque como te digo, como teníamos solo estas 4 clínicas en Santiago y partimos abriendo por regiones, que fue como nos planteamos el roadmap, partir primero en regiones y después en Santiago, para poder tomar esas posiciones antes. Ahora hay una etapa de crecer fuerte en Santiago, abrimos una clínica en Estoril hace poco, vamos a crecer también en esa misma clínica de Estoril y a poco vamos a ir tomando más posiciones, pero yo te diría que hoy día para nosotros lo más importante es, más que abrir muchas clínicas, es tener muy buenos puntos con muy buenos equipos. Y es ahí donde nosotros estamos muy fuertes y muy vegados. ¿Cómo eligenlo así? Porque hemos tenido aquí con Juanma restaurantes que te dicen, mira, nosotros tiene que ser subiendo la calle, la esquina, no sé qué. ¿Ustedes cuál es su clave para elegir locaciones? Mira, lo primero es la ubicación. O sea, el punto es muy importante. Y ahí los gringos saben mucho de eso. Y para nosotros es muy importante. Hay ciertas vías que son mejores que otras, o sea, el dentista siempre queda mejor camino a la casa que de salida de la casa, ojalá cerca de ciertos comercios que para nosotros son referentes por el segmento socioeconómico en el que nos estamos enfocando, ¿cachai? Pero finalmente es un poco así, o sea,
dónde vive mi público, mi segmento objetivo, dónde hay ubicaciones disponibles, porque a veces uno quiere abrir en un lugar y no está el punto. Y después como la experiencia y la guata, si esa cuestión también es súper importante. O sea, ir a ver el punto, ver cómo son los flujos, entender un poco cómo funciona la zona y de a poco ir creciendo más. Pero como te digo, hoy día nuestro foco está más bien en madurar mucho mejor nuestros equipos. Como estamos haciendo hartos cambios internos, cambios más que de crecimiento en puntos nuevos, estamos buscando como que nuestros equipos den un paso en maduración. Queremos que se queden todos los dentistas con nosotros. Si los aprovechamos a decirle a todos. Sí, y porque además hoy día la industria odontológica está todo el tiempo pensando en abrir miles de clínicas en todas partes. O sea, quién tiene más clínicas, quién es el que toma más puntos. Pero nosotros sabemos que si nos queremos diferenciar de eso, tenemos que poner el foco en las personas. Para nosotros lo más importante es que nuestras familias vayan a nuestras clínicas. ¿Cachai? Oye, siempre nosotros terminamos el programa pidiéndole que nos den consejos a emprendedores, pero yo quiero aprovechar la instancia de tener aquí a dos dentistas para que nos den consejos para cuidarnos bien los dientes. ¿Cuántas veces hay que lavárselo? Efectivamente. Aprovechando, ¿no? Extraordinario. Denos algún par de tips para cuidarse bien los dientes y para tenerlos blanquitos. Ya. Abraza Sí, pues, a ver, ponme ahí. La primero que ir al dentista todos los años. ¿Ya? Sí, Por porque lo van menos- a ver mucho más que tú. Por lo menos 2 veces al año. Ya. Por lo menos. Eso es como el punto de partida. Dale. Ya. Hábitos. Cepillado, obvio. 2 veces al día, con pasta, con flúor y hilo dental 1 vez al día. Ese no lo manejo. Ya. Muchas caries son entre medio, porque uno dice, no tengo nada, y te saca la radiografía y así. Sí, po. lo- ¿Y eso es verdad o es mito que uno tiene que lavarse los dientes después del desayuno? ¿O uno puede lavárselo justo después de levantarse? Sí, lo que pasa es que hay un tema ahí de pH que puede generar como abrasión si tú inmediatamente después de consumir un alimento como que le pasáis la escoba, se podría decir. Entonces como que se puede desgastar un poco el esmalte, ¿ya? Pero la verdad que si tú no te vas a lavar los dientes porque vayas a estar esperando después del desayuno, hazlo antes. Lo cosa es hacer Lo importante es lavárselo. dos cepillados eficientes al día. 2 minutos máximo. Pero igual 2 minutos es una canción completa. Pero y los hábitos. El azúcar en verdad es fatal. El azúcar es... Sí. Cáncer. O sea, los animales no tienen caries porque no consumen azúcar. Si tú te fijas, si tú le Azúcar empezás ahí- añadida, No, el azúcar no sirve de Azúcar, nada. El el azúcar hay que azúcar- eliminarlo de la vida. Como que no las tiene ningún bacterias que beneficio. provocan las caries son azúcar dependientes. Sí. Oye, No otro- sugar, no disease. y otro tip importante es que hay que ir al dentista por lo menos 2 veces al año a hacer un control. Y ese control generalmente no es tan caro. Pero no hacerse ese control, lo único que hace es que la que te solución a toque. futuro sea cada vez más cara. Entonces, ¿el dentista es caro? Sí, el dentista es caro. La gente no va al dentista porque sabe que es caro, no porque no crea que tiene que ir al dentista. Si nadie piensa en eso. Pero dejar estar algo solo hace que esa solución sea más cara. Marcelo Millas, Laura Cruz. Hay que tomarlo tiempo. Gracias por venir a conversar con nosotros más que un pizza. Ustedes- Que estés muy bien. Se pasaron. Seguimos en Más que un Pizza.